en realidad el agradecido soy yo por la bendición que Dios me da de poder compartir con ustedes la apasionante historia de este hombre. Y realmente lo que fue para mí cada viernes es aprender la dependencia, y jamás en mi vida, cuando Dios me sentó cada mañana para empezar a estudiar, y de una manera increíble la vida de Abraham, por algo el Señor en su soberanía lo dejó impreso en las Sagradas Escrituras como un ejemplo, ¿no? Como dice la Escritura, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, con un propósito, ¿no? Que por medio de la palabra de Dios, la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y la esperanza es uno de los canales que Dios utiliza junto con la paciencia para que vos y yo podamos aprender por experiencia a alcanzar las promesas. Y Abraham es ese hombre. Alguien lo denominó como la vida de Abraham es como la fe que avanza. Y pensaba en esta semana y oraba, digo, Señor, ¿cómo cerrar esta materia? ¿No? Porque jamás pensé en estudiar la vida de Abraham y poder formar una materia y que tiene tanta riqueza, tanta profundidad, que he tratado en estos viernes de tratar de resumir lo que he aprendido, lo poco que he investigado, porque hay tanto más para escudriñar y profundizar. Y realmente es un desafío, y bueno, a través de la gracia de Dios y la dependencia, Dios lo ha hecho posible, y a Él sea la gloria. Y cuando yo le voy pidiendo, mientras voy hablando a Toti, que vaya preparando los mapas de PowerPoint que le pasé para poder verlos, me fui evaluando y pensando el propósito y de esta materia, qué propósito uno puede fijarse cuando uno va a estudiar a través de un método biológico, a través de la escritura, y yo les hice una trampita, ¿no? Porque yo les he hecho hacer tareas a ustedes, pero nunca les requerí chequear el cumplimiento. Así que si cumpliste la tarea, habrás sido bendecido o bendecida de la misma manera de lo que fue para mi vida. Una de las cosas que estoy tratando de hacer a través del ministerio, que Dios me da la gracia al escudriñar la Escritura, yo puedo de repente preparar una materia y darla desde el punto de vista de lo que uno lee, estudia y prepara y la da, pero también es cuando uno tiene un grupo pequeño así, la posibilidad de trabajar con lo que se llama el método inductivo. Y yo creo que el Señor utilizó en parte eso con los suyos, con sus discípulos, y es lo que he tratado de instar y apuntar en la relación de esta materia con cada uno de ustedes. Así que Diego me compartía de que estuvieron enganchadísimos esta semana buscando los nombres de Dios. Así que sin lugar a dudas, si estudiaste y leíste en una panorámica y fuiste descubriendo los nombres de Dios, te habrás dado cuenta y te habrás involucrado de que fue una experiencia particular y especial cada revelación del nombre de Dios. Cuando uno va al libro de Génesis, tenés que entender dos aspectos, que es el libro de todos los comienzos. Doctrinalmente, todas las doctrinas bíblicas comienzan en Génesis. Es más, la justificación por fe comienza en Abraham. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Así que la justificación por fe no es tema del Nuevo Testamento, es tema a lo largo de toda la Escritura. Y si vos vas, aunque te parezca mentira, y yo quiero serte sincero, yo voy aprendiendo y voy despertando ante realidades bíblicas a medida que voy estudiando la Escritura, y como en el común criollo, metiendo las narices en sus páginas, vas aprendiendo cosas. Yo, por ejemplo, nunca me puse a detener en mi vida de creyente cuando estudiaba la Escritura, que, por ejemplo, Adán y Eva fueron llamados a tener fe. Y vos decís, ¿cómo? Y estaban en el Edén, que tenían una comunión perfecta con Dios, estaban sin pecado. Bueno, Dios les dio un principio, una pauta. Y cuando ellos desobedecieron,
y Dios le dijo que si comieran iban a morir. Ellos no creyeron, fueron incrédulos y creyeron el engaño de Satanás, de la serpiente antigua. Así que todo comienza ahí. Y lo que más llenó mi corazón, mis queridos, es pensar que mi génesis personal de Carlitos comenzó en la mente y en el corazón de Dios antes de los tiempos, de los siglos, o si querés resumirlo, desde antes de la fundación del mundo. Porque en la mente y en el corazón de Dios fuimos creados para su gloria y por su gracia y porque Él es soberano. Así que pensando en algunas pautas o propósitos para estudiar esta materia, en primer lugar es considerar que vos y yo nos podamos llevar un ejemplo de fe. Es lo que, por ejemplo, el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 11, ahí dice, por ejemplo, el principio, la pauta, el patrón, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y Él es galardonador de los que lo buscan. Y esto es lo que descubrió Moisés ante el llamado cuando él estaba en Ur de los Caldeos. Por eso dice, por ejemplo, en el verso 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Principio elemental, nuestra fe no necesita explicaciones de Dios, necesita confiar. En el sentido bíblico, estructural de la palabra, creer, en el hebreo da la idea de echar la carga, el peso sobre algo, sobre alguien. Entonces Dios espera de vos y de mí que toda nuestra confianza, todas nuestras inquietudes, nuestras incertidumbres, la echemos sobre Él, como dice el Nuevo Testamento, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que la fe es como un trampolín que nos impulsa al mismo corazón de Dios, a los brazos protectores de Dios, a los brazos soberanos, pero sobre todas las cosas, entender que la fe me impulsa a confiar en la multiforme sabiduría de Dios. ¿Te acuerdas que hablamos que es multicolor? Por eso cada yo soy del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento no tiene el enfoque solamente de presentar sus credenciales como Cristo, como Dios, sino que en el yo soy están las satisfacciones para cada una de nuestras vidas. Entonces ahí el versículo dice que Abraham salió sin saber a dónde iba y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Ese es nuestro Dios, mis queridos. Que a través de esta materia podamos descubrir que Dios nos dejó un ejemplo de fe, que sencillamente tiene que ver creer en Dios, de entender que de parte de Dios no necesitamos explicaciones, sino confiar plenamente, con una convicción firme, fuerte, de que su palabra y sus promesas son fieles y que están destinadas para cumplir su propósito eterno para con cada uno de nosotros. Pero también otro de los propósitos para estudiar la vida de Abraham es que hemos heredado o se nos ha sido legada un estilo de vida. Y hemos visto de Abraham como peregrino, ilustrado por la tienda. Hemos visto a un Abraham piadoso, identificado con el altar. Hemos visto a un Abraham paciente que a los 75 años salió y a los 175 años murió abrazado a la promesa, y el domingo estuvimos compartiendo algo en el culto del día domingo en la iglesia. Y hemos visto también una escuela práctica, porque la vida de Abraham es tan sencilla, tan práctica, que la podemos aplicar en la vida diaria, tanto vos como yo.
pero también te he implantado, y algo hablé, una estrategia inductiva, porque te he pedido que leas, que me sigas. Hemos visto de que la vida de Abraham se puede plantear o estudiar a través de líneas cronológicas. Hemos visto por arribita nada más, y te pido perdón porque se puede ver más detenidamente y con más detalles. Hemos visto la línea cronológica de la simiente, citada en Génesis capítulo 3, verso 15, y que se concreta en Gálatas capítulo 3, verso 16, y la simiente es Cristo. Hemos visto cómo la palabra simiente cambia de significado cuando Abraham en obediencia ofrece a su hijo en sacrificio, cuando Dios se lo pide, y Dios va a bendecir la simiente de una manera particular en la simiente de Abraham, en Isaac. Y Pablo, arrojando más luz en el Nuevo Testamento, dice, no es que hablara de muchas simientes, sino habla de una, por la cual vino Cristo, y la simiente, dice Pablo, es Cristo. También hemos podido ver la línea cronológica en según de los años, y yo te digo que pude completar mi hojita, que ahora en breve se la voy a compartir. Y es detalle porque cuando uno hace una línea cronológica, te va ubicando en años, en sucesos y en eventos. Sobre todo, por ejemplo, cuando vos estudias la vida de Abraham y te encontrás con el pasaje, dice que Abraham murió a los 175 días, con buena vejez, lleno de días y fructífero. Si vos cerrás la vida de Abraham ahí, te perdés los primeros años que Abraham vivió con Isaac, que comienza en el relato bíblico después de la muerte de Abraham. Así que haciéndote una línea cronológica, vas ubicando los eventos o sucesos y te va dando una panorámica clara de la vida de Abraham a lo largo de sus años. Así que podés estudiar una línea cronológica en relación a la simiente, una línea cronológica en relación a los años. Ahora en un ratito vamos a ver una línea cronológica en relación a los nombres de Dios, y también podés hacer una línea cronológica en relación a la promesa de Dios y al pacto de Dios. Así que vos vas haciendo líneas en paralelo. Yo no sé si lo pueden ver, yo por ejemplo les voy a mostrar mi línea cronológica de tiempo de mis años. ¿Ves? Hice una línea en cualquier hoja. Entonces te tomás una línea de tiempo y ahí vas tildando los años, los eventos. Entonces vos ante tus ojos vas a ver una panorámica donde te va a abrir la mente para comprender y entender los tiempos bíblicos de lo que, en este caso, de la persona que estamos considerando que tiene que ver con la vida de Abraham. Así que esta estrategia inductiva tiene que ver mucho con la investigación, con la observación. Eso te tiene que llevar a tener una interpretación correcta del texto, el significado de palabras, de pacto, de contexto histórico. Tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando Dios va a hacer pacto con Abraham, lo que Dios le va a mandar a Abraham es a tomar una cierta cantidad de animales y va a hacer que prepare un sacrificio. Y lo que va a hacer, exceptuando las tórtolas y los palominos, lo que va a hacer es que agarre estos animales, los parte al medio, porque, vamos a ver a través de la Escritura que Dios solo pasa por medio de ese símbolo, de esa ceremonia, y esa costumbre, yo me pregunté, ¿por qué? ¿De dónde sale? Acordate de que Abraham era un mercader. Acordate de que Abraham tenía muchos problemas con la mentira. Y Dios, por amor a Abraham, porque basta una palabra y Dios lo hace. Él manda y es hecho. Él ordena y punto, no hay tutía, se cumple. Él es el soberano. Pero es mi convicción que por amor a Abraham y por seguridad, Él va a establecer un pacto con Abraham y va a preparar este sacrificio. Los animales son cortados, van a tomar una distancia donde aquellas personas que hacían un pacto tenían que pasar por el medio. Y si una de las personas no cumplía el pacto, estaba destinado a ser destruidos como esos animales partidos por la mitad. Entonces, Abraham va a preparar el sacrificio. La Escritura agrega un detalle, dice que los buitres querían comer ese sacrificio. Dice que cae en sueño y por la noche ve la visión de la gloria de Dios, como una antorcha encendida, como una gran nube, caminando solo por el medio. Eso habla del pacto unilateral, donde Dios solo se compromete
a cumplir todo lo que le había prometido. Ahora, esa costumbre se hacía en la antigüedad. Y Dios va a tomar esa forma para establecer un pacto de una manera visible, práctica. Aún podríamos decir que Abraham baja al nivel, Dios baja al nivel de Abraham para que entienda que lo que Dios estaba haciendo es serio, de vital importancia, y que Él es fiel a su pacto y su promesa, y que Él va a cumplir lo que le había prometido. Acordate, en la mente de Abraham y de Sara, estaban peleando con su vejez, con sus limitaciones. Estaban caminando en una tierra como forasteros y peregrinos. El hijo de la promesa no había llegado. Entonces, Dios va a establecer el pacto para que Abraham entienda que Dios va a cumplir lo que le había prometido. Ese pacto, similar, después Abraham lo va a concertar con Abimelech, un rey de Gerar, que es la antigua Filistea. Y lo va a hacer por consecuencia de un pozo y de buen trato. Así que vos, avanzando en la historia de Abraham, digo, cómo se va reproduciendo lo que Dios va aprobando. Entonces, lo que estaba haciendo Dios con Abraham es certificar por medio de esta ceremonia el ritual de un fiel cumplimiento de parte de Dios para su fiel peregrino. Así que ahí vas estudiando, investigando y vas tratando de meterte en el contexto del pasaje para entender lo que estaba pasando. Y como consecuencia, cuando uno se mete a estudiar la Biblia de este método inductivo, se tiene que llevar a una vida práctica. Por eso a mí me encanta en lo personal bajar líneas de aplicaciones, porque si no llenamos nuestra mente de conocimiento teológico, pero hay que sacar algo para aplicarlo en nuestra vida diaria. Y lo otro soberano, sublime y santo que se produce, donde yo no tengo nada que ver, es que vos guías a la persona para ser expuesto a la palabra de Dios individualmente, para que por medio de la iluminación y la guía del Espíritu Santo, Dios esté obrando en cada corazón, en cada hermana, en cada hermano, en cada joven, en cada niño. Es el derecho que Dios se reserva por medio del Espíritu Santo a tomar su verdad y revelarse por medio de la palabra escrita en su correcta interpretación para ser iluminado, y porque lo que vos vas a aprender por tu parte o por mi parte, no te lo vas a olvidar de por vida. Dios nos ha enriquecido con dones. Estos dones pueden ser pastores, maestros, enseñadores, que son una bendición. Nos ayudan a entender y a comprender cosas que son profundas y difíciles en la Escritura. Pero cuando vos y yo escudriñamos la Escritura, buscamos, meditamos las verdades que Dios te enseña en un momento particular de tu vida y de la mía, no te lo vas a olvidar de por vida. Por eso aparecen los nombres de Dios. No sé cuántos has encontrado, porque hay nombres compuestos, pero yo por lo menos tengo 9. Y en la revelación de los nombres de Dios a través de la historia de Abraham, son nombres que llegan a nuestra vida. Podríamos ilustrarlo de esta manera. Es como que si Dios le dijera a Abraham, mira Abraham, yo te voy a revelar todos estos nombres, pero después de esto, vos vas a confirmar y a bendecir a mucho pueblo, a muchos hermanos. Es lo que le dijo a Pedro. El Señor le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearlos, pero tranquilo, yo he orado al Padre para que tu fe no falte, pero después de esto, andá y confirmá a los hermanos. Y tenemos primera de Pedro y segunda de Pedro. Ya no un Pedro negador, sino un Pedro pastor y edificador de un pueblo que estaba siendo perseguido y que estaba angustiado. Mis queridos, la Escritura es para consolarnos. Y si vos y yo somos consolados por la palabra de Dios, automáticamente vos y yo vamos a consolar a otros. El ministerio personal, didáctico de la Escritura tiene que ver con forjarnos en su conocimiento, capacitarnos en su práctica, influenciados bajo su poder, sostenidos por su potencia, para que por medio de eso nazca a través de tu vida y la mía lo que es el ministerio de consolación. Y cuando estoy hablando de consolación, estamos hablando de restauración. Y cuando estamos hablando de consolación, no solamente hablo de restauración, sino también de contener, de sustentar a otros.
Y de eso se trata el desafío de vivir la palabra de Dios, de conocerla, de mamarla para que tu vida y la mía sea ese crisol de la palabra de Dios viva y eficaz, para que en la transformación de su fuerza, vos y yo podamos ser instrumentos canalizados a través del poder de Dios para poder animar y consolar a otros. Así que todo lo que vos y yo aprendemos diariamente de la palabra de Dios tiene como finalidad no solamente edificarnos y crecer, sino para darlo a otros. Y ese es el secreto que descubrió Abraham. Abraham no vivió para sí, vivió a tal punto que vivió para vos y para mí, porque él es llamado el padre de los creyentes. Por eso es importante volver a nuestras raíces. ¿Se acuerdan que hace varios meses atrás sentí como que Dios me volvió de vuelta a primero inferior y empezar a hacer palotes? Eso fue lo que me motivó a estudiar de en serio en mi vida cristiana la vida de Abraham y a entender de toda esta riqueza que hay y cuánto hay para aprender. Y estamos hablando de Abraham, que hay de Isaac, que hay de Jacob y de tantos hombres. Así que, y a mí lo que más me encanta es el nombre que Dios me guió a ponerle a este estudio, el Yo soy de Abraham. Es el Cristo de Abraham. El Cristo de Abraham es el Cristo tuyo y es el Cristo mío. Es aquel Cristo que se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló y se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para redimirnos. Y nos ha enriquecido con dones que tienen que ver no solamente con capacidades espirituales para servir a Dios, sino con personas. Y Abraham es un don hermoso dado por Dios para que vos y yo podamos aprender de él. Ahora, hemos marcado errores de Abraham. Entonces a muchos dicen, ¿y por qué marcan tantos errores, tantos problemas? Porque Dios dice la verdad. Porque Abraham era tan pecador como vos y como yo. En esta semana me hizo mover, en la segunda hora tal vez mencione algo, si el tiempo acompaña, él volvió a tropezar 2 veces con la misma piedra. Él le mintió al rey de Gerar de que su esposa era su hermana, poniendo en riesgo la simiente de Dios. Cuando él se fue caminando por el Negev y por el desierto, dice en un momento que un rey le salió al encuentro después de lo que había pasado en Sodoma y Gomorra, y dice la escritura de que él volvió a mentir y en común de acuerdo con Sara, de que diga que era su hermana. Y a tal punto fue el problema, mis queridos, que la Biblia dice que Dios intervino en sueño para detener a este rey pagano que delante de Dios demostró más integridad el pagano que Abraham, el padre de la fe. Así que 25 años más tarde, Abraham volvió a cometer el mismo pecado que había cometido en Egipto. ¿Sabes qué eso me hizo temblar? Porque eso me hizo pensar de que el pecado está en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerdan que en algún momento les compartí de que estudiar la vida de Abraham me hace pensar mucho en expresiones del apóstol Pablo? Él dijo que el que cree estar firme, miren que no caiga. Y Abraham, habiendo tenido la promesa de Dios, habiendo experimentado la provisión de Dios, habiendo recibido a su tienda al mismo Señor, va a mentir nuevamente. Y Dios tiene que intervenir en sueño y detiene a este rey. ¿Y sabes lo que dice Dios de este rey? Que es sincero y que es íntegro. No lo fue Abraham. Ahora, por ahí, como para hacer una aplicación de este comentario, ¿no? ¿Cuál fue tu pecado que más te costó arrancar de tu vida? Tal vez hay cosas que hace mucho tiempo ya dejaste de practicar. Cuidado. Las glorias del pasado no son un seguro para el futuro o para lo que está por venir. Abraham pecó nuevamente después de 25 años.
y volvió a tropezar 2 veces con la misma piedra. Y Dios le había dicho, por ejemplo, en el capítulo 17, verso 1, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, sé íntegro, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera. Eso es el capítulo 17. Pero vos llegás al capítulo 20, y verso 3, ves la intervención de Dios para detener la locura de su peregrino. Dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermana? ¿Mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. A mí ese versículo me hizo temblar. Esta semana hablando por teléfono con Diego se lo compartía, porque eso me hace pensar de que él puso en riesgo la simiente. ¿Te imaginas qué hubiese pasado si este rey se hubiese llegado a Sara? El pacto de Dios estaba involucrado en la vida de Abraham y Sara. Los planes de Dios estaban involucrados, estaban comunicados. Dios le había dicho que le iba a revelar todo, porque él sabía que iba a mandar a sus hijos después de integridad. Pero hay un momento de locura. Por eso el Señor dice, locamente hecho. Mis queridos, tenemos el Evangelio, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, un cielo que nos espera, el poder de Dios, del Cristo resucitado en cada uno de nuestro corazón. Pero también hay una naturaleza pecaminosa en vos y en mí. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y me pareció en esta semana tremendo. Digo, esto tengo que entenderlo y tengo que compartirlo y tengo que comunicarlo porque tenemos que abrir los ojos. Por eso el pecado no es para filetear, es para huir del pecado. Y un inconverso pagano era más fiel que el peregrino. Y sabes, moralmente, humanamente, el título que vos le quieras poner, tristemente, personas inconversas que se van al infierno tienen mejor conducta que aquellos que nos hacemos llamar creyentes y que vamos al cielo. Esto es una alerta, mis queridos, para que lo hablen en el matrimonio, para que lo hablen con los hijos, para que lo hablen con los nietos, para que se enseñe a los jóvenes en la iglesia. Por eso la santidad, la pureza, relaciones correctas, buscarlo primeramente al reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Los años que tenemos de creyente no garantiza que mañana vamos a caer. Por eso pastores, misioneros y personas que caen en los últimos metros de su carrera. Así que estudiar de una manera práctica, inductiva la vida de Abraham, te vas dando cuenta de cuántas cosas uno va aprendiendo de su contexto, de su enseñanza clara para la edificación de nuestra vida. Y el último punto del propósito de esta materia es una esperanza segura. Abraham y Sara los saludaron de lejos,
pero ellos esperaban la ciudad celestial, cuyo arquitecto es Dios. Y los saludaron de lejos, pero vivieron por esta esperanza. Y esta esperanza, mis queridos, es la que tenemos que darle a nuestros nietos. Esta esperanza es la que tenemos que darle a nuestros discípulos. Esta esperanza es la que hay que darle a General Belgrano y a Edo. ¿Saben? Y yo, hablábamos con Diego el otro día y le decía, un día no vamos a estar. Un día vos no vas a estar en Belgrano. La pregunta es a quién le das o a quién le vas a dejar o a quién le voy a dejar la posta de lo que Dios me dijo. Una iglesia que ame la luz, una iglesia que ame las personas, una iglesia que ame la pureza, la santidad, una iglesia que ame el pacto, porque cuando hablo de pacto estoy hablando de un compromiso, y mi compromiso es con el amor de Dios. Por eso me encanta y a mí me queda esta frase que estudiando la guardo en mi corazón, ¿no? La fe del hombre descansa en la medida que va creciendo en el conocimiento de Dios. Y a medida que voy conociendo a Dios y me pongo las sandalias de este peregrino piadoso, aún con sus virtudes y sus defectos, porque eso lo ayudó a abrazarse más y más con la gracia de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios llegó a la tienda, es interesante, ¿no? Porque yo en el estudio que preparé en relación a ese capítulo, al capítulo 18 de Génesis, le puse como nombre como que tanto Abraham como Sara fueron los hospedadores de la vida. Y fue el día que el ángel de Jehová llegó con sus dos acompañantes. Y es interesante, ¿no? El motivo de aquella visita en aquella tarde, o aquel mediodía. Iban camino a Sodoma y Gomorra con el propósito de traer corrupción, pero también para la buena noticia de la promesa. Y en ese capítulo 18, vos lo podés dividir en tres partes, ¿no? Porque ahí el Señor va a reafirmar el cumplimiento de la promesa a través del nacimiento de Isaac. El Señor va a revelar planes futuros en relación a lo que Dios va a hacer y en relación a su hijo. También tiene que ver con la intercesión de Abraham. Se estaba en Sodoma y Gomorra y él va a interceder por él. Y ahí, por ejemplo, en Génesis 18, verso 1, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de la... En el calor del día, ahí viene el ángel de Jehová con dos ángeles. Es la manifestación de la presencia divina. Viene Cristo a la tienda de Abraham. Uy, qué lindo, ¿no? Cuando Cristo llegó a la tienda de tu vida y a la mía es para revelar su grandeza y su gloria. Y nos involucra en sus planes. Y ahí, claro, una de las costumbres que había, ¿no? Era la hospitalidad. Así que una de las cosas que más le llamó la atención a Abraham es que en el pleno calor del día venían tres viajeros y él salió corriendo a recibirles. Y ahí vas a encontrar tres actitudes, ¿no? De Abraham. Él estaba sentado a la puerta, pero ni bien vio a estos tres peregrinos,
salió al encuentro a servirlos, a recibirlos. Y vos vas a ver a Abraham sentado en su tienda, pero lo vas a ver automáticamente sirviendo y supervisando para atender a estos 3 forasteros. Él tuvo prontitud para recibirlo, fue generoso. Le trajo agua para lavar sus pies, pan con flor de harina, carne y tierna buena. Y en humildad interrumpió el descanso para servir a estos 3 forasteros. Se inclinó ante sus visitantes, se llamó a sí mismo siervo de ellos, y aún todo el banquete que había preparado, él lo llamó un bocado de pan. La sencillez del peregrino. Y ahí ves a Sara cociendo el pan, el criado preparando la carne, y otro seguramente preparando mantequilla y leche. Así que cuando vos ves ahí, viene la noticia, ¿no? No solamente de juicio para Sodoma y Gomorra, sino también de que Sara iba a tener un hijo, el hijo de la... Y Dios le va a decir que cuando se cumpla el tiempo, Dios le va a dar un hijo de Sara. ¿Sabes? Tanto Sara como Abraham tuvieron una mueca de incredulidad. Los dos se rieron. Y vos sabés que Abraham significa risa, ¿no? Y cuando vos estudiás la palabra risa, puede tener 2 enfoques. El enfoque de una risa incrédula, el enfoque de una risa sobradora o burlona, o el enfoque de una risa de gozo. ¿Y por qué menciona esto de gozo última? Porque Isaac significa gozo. ¿Saben? Me puse un poco en las sandalias de Sara, ¿no? Cuando el Señor vino a anunciar que iba a tener un hijo y que su nombre tenía que ser Isaac, lo primero que hizo Sara, viéndose a sí misma, se rió. Una risa de incredulidad. A tal punto que el ángel le dice, ¿por qué Sara se rió? Y ella dijo, no me río, no me he reído. Y el Señor le dijo, sí te reíste. Y después la gracia de Dios, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios. Acordate de estas 3 palabras que rodean y cercan la vida de Abraham y Sara. Al llegar el hijo de la promesa, cuando se cumple el tiempo, Dios le pone ese nombre, Isaac, que significa gozo. Qué bárbaro, ¿no? Vez que tal vez en muchos días, si era una mujer que meditaba las cosas, yo creo que en alguna oportunidad o más de una oportunidad, yo también lo hubiese hecho, al ver a su hijo en sus brazos, al verlo crecer, cuando se detestó y cuando fue siendo muchacho, se acordó tal vez de aquella risa incrédula. Pero de Isaac era ver la misma gracia de Dios. No era ver la nube o la antorcha que caminaba en el sacrificio. Y ahora vas a ver hacia dónde quiero ir. La vida de su hijo era el milagro. Era la vida de su hijo la que le hablaba día a día a Abraham y Isaac. Es la promesa. Y quiero involucrarte más en el cuadro de esta familia para tratar de entender un poco más. Era Abraham y Sara caminar tal vez por las noches y mirar los ojos al cielo y ver las estrellas. Les hablaba de la descendencia numerosa. Era ver el polvo de la tierra y era ver de la descendencia que Dios había prometido, ver la arena del mar. Todo estaba estaba hablando de la fidelidad de Dios y del plan de Dios. Acordate del Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos. Así que Dios te ha rodeado, vos y a mí, de elementos que no hablan de Él. Ahora la pregunta que te hago y me hago, ¿somos sensibles a la voz de Dios? A todo lo que Él te habla, Él te va a hablar por su palabra, lisa y llanamente, pero te habla a través de tus hijos, te habla a través de tu cónyuge, a través de circunstancias, a través de todo lo que nos rodea, aún en medio de esta pandemia. Dios nos está hablando, porque Dios ha querido, mis queridos, que estemos en casa.
Aprender a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores abuelos, mejores tíos, mejores siervos. Por las cosas sencillas. A veces nos detenemos, queremos sentarnos y miramos al cielo a ver si se cae una estrella o si desciende un fuego o si, qué sé yo, si tenemos un sueño. Dios te habla de una manera sencilla, en ese silbido apacible y delicado. Ay, lo que habrá sido para Sara cada día ver a su hijo. Sara dijo cuando lo dio a luz, es mi gozo y aquellas mujeres se van a gozar de ver lo que tengo. Y también al poco tiempo surge el problema, porque Ismael se empezó a burlar y a sobrar al hijo de la promesa. Hasta el punto que tiene que tomar la decisión de pedirle a su esposo de que eche a Ismael y a su madre, porque estaba haciendo problema para el hijo de la promesa. Y Agar y Ismael se van para el sur, para el Negev. Y curiosamente, ¿no? Agar le busca una mujer en Egipto a su hijo. ¿Ella qué era? Egipcia. En cambio, Abraham y Sara tendrían que aprender a buscar todo de Dios. Ese hijo venía de Dios. A nuestros jóvenes queridos de la iglesia que entiendan que todo viene de Dios. La carrera, el propósito, la persona con quien me voy a casar y voy a pasar el resto de mi vida, todo viene de Dios. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Así que bueno, y pensándola, estudiar de una manera inductivamente la palabra de Dios. Acordate que tenemos que aprender de los conceptos claros escriturales, aprender del modelo perfecto que es Cristo, aprender de las parábolas y tipos que entendés que están escritas, impresas en las Sagradas Escrituras para que entendamos. Y parábolas y tipos son cosas sencillas de la vida diaria. Y aprender de la misma vida y dirección de Dios, siendo instrumentos educables. Termino esta parte con mi línea de años. No sé cómo las has hecho en tus apuntes o en una hojita, recordá que a los 75 años, Abraham salió de Harán. Dios lo había llamado de Ur de los Caldeos, ¿te acordás? A los 11 años después, a los 86, nació Ismael como producto de tomar un atajo. Y de eso hemos hablado. 13 años después, a los 99 años de Abraham y a los 90 de Sara, Dios confirma un descendiente a través de Sara, y eso lo encontramos en Génesis 17. A los 100 años nace el hijo de la promesa, y para mí es como un año en cero en la vida de Abraham, ¿no? Y nació Isaac, el gozo, el deleite de Abraham y Sara. Y a los 126 años de Abraham partió la compañera. Ahora, algunos sostienen, yo no lo puedo afirmar, ¿cuántos años tendría Isaac cuando Abraham lo ofreció en sacrificio? Algunos estudiosos o teólogos sostienen que podría ser 30 años, buscando una similitud con los años del Señor, porque Isaac rinde requisitos como un tipo de la persona de Cristo. Si esto fuera así, después que murió Sara, 4 años más tarde, Dios le va a pedir a Abraham ofrecer a su hijo en sacrificio. A los 140 años, Norby, llegaron los primeros nietos. Isaac y de Rebeca.
perdón, 140 años, Isaac tomó a Rebeca, y a los 160 años nacieron Esaú y Jacob. 15 años después, el Señor se llevó a Abraham a la patria celestial. 15 años disfrutó a sus nietos, 15 años de influencia, 15 años para hablar del pacto, de la fidelidad de Dios, de las historias compartidas, de lecciones aprendidas a Esaú y a Jacob, hasta que después el Señor se lo llevó. Y qué bárbaro, ¿no? Después de la muerte de Esaú, 25 años más tarde, Esaú toma mujer, a una mujer hetea, y la Biblia dice que fue amargura para sus padres. Así que en esta línea de años, vos podés ver eventos y sucesos que marcaron la vida de Abraham y que siguen marcando nuestras vidas. Y ahora en la segunda hora vas a ver que en una línea paralela que puedas trazar, Dios va a revelar sus nombres para poder consolar, animar y fortalecer a su peregrino. Una vez, en relación a que Sara era su hermana, verso 1 dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como lo había hablado. En el versículo 21 es la llegada del hijo de promesa a la tienda de Abraham y Sara. Pero me gustó esta frase, ¿no? Y dice, y volveré a ti, y según el tiempo de la vida. Y me encantó esa frase. Y esa frase me motivó a preparar un estudio que le puse como título, Hospedadores de la vida. Y si pensamos que la vida es Cristo, cuando Cristo, el verdadero Isaac del cielo, el deleite, el contentamiento del Padre, llegó a nuestra vida, es para desplegar su gracia, su amor y su misericordia. Hoy es el tiempo de la vida, mis queridos. ¿Para qué vida? Para vivir en plenitud la vida que Jesús vino a ofrecernos. Por eso el desafío es que Cristo pueda habitar por la fe en nuestros corazones. Y déjame decirte que ese versículo que Pablo cita a los Efesios no es para los inconversos, es para nosotros. Un día la vida de Dios se manifestó y llegó a nosotros por el Evangelio. Y hemos nacido de nuevo y Dios nos dio la misma vida de Dios. En la riqueza de sus atributos comunicables. Podemos vivir en la paciencia de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la benignidad de Dios, en la paciencia de Dios, en el perdón de Dios, en la misericordia de Dios, en la verdad de Dios, porque el Espíritu Santo y porque su pacto y su promesa lo hace posible. Así que esa frase es espectacular, según el tiempo de la vida. Y la pregunta es, en tu vida cristiana, ¿qué tiempo estás viviendo? ¿Hay deleite? ¿Hay satisfacción? ¿Hay contentamiento? ¿Hay reproches? ¿Hay frustración? Tal vez estás ligado a la mentira, a cualquier otro tipo de pecado. Tal vez estás reincidiendo en pecados pasados que están tratando de florecer, porque hay una vieja naturaleza en vos y en mí, que eso se va a acabar cuando seamos glorificados. ¿Sabes? Porque Abraham y Sara no trataron correctamente con el pecado de la mentira, fueron residentes. Entonces, estoy hablando a cristianos maduros en esta noche, y yo quiero que juntos consideremos si estamos tratando correctamente el pecado en nuestra vida. El que confiesa el pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Y sin lugar a dudas, si reincidieron en el pecado, es porque no lo trataron correctamente. Cuando Abraham desciende al Negev y se enfrenta con este rey, uno tiene que preguntar por qué Abraham fue al Negev. Bueno, la situación, él era peregrino, tenía que darle de comer a los rebaños. Acordate de que él había vivido algo muy fuerte, no solamente la visita del Señor en su tienda, sino también que él había visto cómo Dios había liberado al Señor a Lot del juicio terrible a Sodoma y Gomorra.
Así que posiblemente estar cerca en esos tiempos podría ser porque había falta de agua, falta de pastura, o consideró que era oportuno salir de esa zona e ir hacia el Negev. Ahora, si él vivió muchos años en Hebrón y ahora trasladó sus tiendas hacia el Negev, que tiene que ir hacia el sur, camino a Egipto, sin lugar a duda él era nuevo en los nativos que lo rodeaban. Así que una de las estrategias que había era acercarse al rey, en este caso, en este caso era Abimelech, y por ahí se hacían regalos, y a él volvió el miedo de vuelta. ¿Sabes? Cuando Abraham descendió, dejó de andar por fe y comenzó a andar por vista. Y vos y yo no estamos libres de dejar de vivir por fe y andar por vista. Nosotros andamos por fe, mis queridos. Somos peregrinos en esta tierra. Es más, cuando Dios, estaba viendo mis apuntes, se revela como el Dios Altísimo, tiene que ver con el Dios creador de todas las cosas y que gobierna. Él está sobre el cielo, sobre todas las cosas. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, a la luz del profeta Isaías. Y si yo entiendo que es soberano y que gobierna y que todo está sobre su control, hubo momentos en la vida de Abraham y toda su tienda, todo su campamento y su rebaño, que había luchas y guerras a su alrededor. Entonces por ahí te haces de la vida de Abraham como que él está en el campito. No, él estaba expuesto a peligros todo el tiempo. Había levantamientos de naciones contra naciones. Había hambre en la tierra, por eso descendió a Egipto. Él estaba expuesto a peligros como vos y como yo. Pero cuando él empezó a mirar la mirada en las circunstancias, en los peligros, dejó de caminar por fe. Y eso lo llevó a mentir por segunda vez. Y este aquí, que este pecado es tratado antes de que Isaac llegue al seno de su familia. Si queremos vivir bajo la bendición de Dios, es como que tiene que haber un avivamiento en nuestro corazón, una confesión de pecado, un volver a Dios, abrir el corazón, una santificación permanente. Por eso hay muchos creyentes que no avanzan, porque están detenidos en el pecado. Y somos llamados a amar a Dios, no al pecado. Somos llamados a consagrarnos a Dios y no al pecado. El pecado tiene que ser tratado sin misericordia. Porque el pecado, hemos visto, ¿de acuerdo? Tiene poder, es engañoso y procede del padre, de nuestro antiguo padre, llamado Satanás. Así que el pecado no es cosa ligera. No es decir, bueno, Señor, perdóname y sigo adelante. No, porque está acá. Tengo que entender la gravedad del pecado. Y acordate, si te olvidas de todo lo que te estoy diciendo ahora, acordate que 25 años pasaron para volver a reincidir. Así que yo tengo 59 años. Suponele que a los 30 años cometí un pecado morboso, eso no quita de que el año que viene lo vuelva a cometer. ¿Me entendés? El que cree estar firme, mire que no caiga. Huye de las pasiones juveniles. José huyó. Cuando dejamos de mirar a Dios y miramos las circunstancias, los problemas, las personas, empezamos a descender. Así que después que Abraham y Sara trataron este pecado, ahí encontrás ese pasaje espectacular que tiene que ver con la llegada del Hijo de la promesa en Génesis capítulo 21. Así que, mis queridos, tenemos este enorme desafío y responsabilidad de parte de Dios de poder caminar como peregrino conforme a los patrones y principios que Dios nos enseña en su palabra, entendiendo que en la voluntad de Dios no se corren riesgos. Cuando miramos las situaciones, las circunstancias, vamos a caer. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe.
En Génesis capítulo 12, quiero ser breve en este último tiempo, en este último paso, después del pero que ya lo hemos estudiado, aparece por primera vez el nombre Jehová en relación a la vida de Abraham. Y este nombre está relacionado con todos los propósitos redentivos de parte de Dios para con el hombre. Cuando hablamos de Jehová, estamos hablando del autoexistente, de este Dios activo y redentor de Israel, pero no solamente de Israel, sino de todos aquellos que le recibimos y aceptamos como suficiente, único y suficiente Salvador. Así que ahí tenemos a Jehová. Es el nombre que aparece o el nombre que Dios utiliza para relacionarse con el hombre. Es el hombre salvador, es el hombre sustentador, es el hombre que llega para nosotros, para socorrernos y darnos un nuevo propósito. Es el nombre que nos da un nuevo tiempo, es el nuevo nombre que nos da una transformación. Pero Jehová, vos fíjate, ¿no?, en el pero de Dios para con Abraham, que lo había llamado y que ahora estaba detenido en Harán, aparece nuevamente con ese propósito redentivo. Es ese Dios que está dispuesto a pagar el precio en su iniciativa de amor, en el ejercicio de su misericordia y gracia, porque quiere tener comunión, compañerismo y compromiso. Acordate de estas tres palabras cada vez que leas la palabra pacto en las Sagradas Escrituras. Involucra comunión, compañerismo y compromiso en la iniciativa de Dios para con vos y para conmigo. Y cada vez que en el Antiguo Testamento encuentres la palabra fiesta, acordate que esa palabra en el hebreo da la idea de una cita de honor, un encuentro. Es lo que Dios quiso tener con su hijo Israel cuando estaba esclavo, y Faraón en su necedad quiso oponerse ante el Dios invisible, buscando sus falsos dioses, pero Dios reveló su gloria y su poder, libertándolo, y le envió un libertador llamado Moisés. Acordate que todo esto está escrito a un pueblo que está caminando como peregrino en el desierto. Así que estos mensajes fueron dirigidos a Abraham el peregrino, pero a su vez estos mensajes fueron dirigidos a Israel, peregrino en el desierto rumbo a la tierra prometida. Y estos mensajes son dirigidos hoy a la iglesia como peregrinos por este mundo. Pedro dijo que nos abstengamos de todo deseo carnal que batallan contra el alma y que vivamos como extranjeros y peregrinos. Así que, mis queridos, la palabra de Dios es el libro, no solamente la palabra de Dios que tiene vigencia, pero es el diario del pasado, del presente y del futuro. Es el mapa que nos lleva a la ciudad celestial, al encuentro con aquel que nos creó, con el propósito de tener comunión, compañerismo y un compromiso que lo selló con sangre, con la sangre del unigénito Hijo de Dios en la cruz del Calvario, en su propósito redentivo, de redimirnos, de comprarnos, no para dejarnos tirados, sino para llevarnos a la gloria que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Así que el primer nombre que tenés ahí aparece en Génesis capítulo 12, verso 1, el nombre Jehová. Pero también vas a encontrar en Génesis capítulo 14, versículo del 18 al 22, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este es otro tema, otro capítulo para otro estudio bíblico, pero imposible de darlo en el poco tiempo. Ahí aparece el Dios Altísimo, el Elión. Tiene que ver con el Dios que gobierna desde los cielos, que en su soberanía está en el control de todas las cosas y al mismo tiempo como creador de todas las cosas. Y en el contexto de esta revelación del nombre, tiene que ver cuando había luchas por federaciones en torno al campamento de Abraham. Y acordate que en un momento, Lot, al estar en Sodoma viviendo, tomaron cautiva la ciudad, llevaron preso a Lot y su familia, le trajeron la noticia a Abraham, ¿y qué hizo Abraham? Preparó un ejército con sus criados
Así que eso significa que tenía muchos y fue y lo liberó. Ahora, después de estas cosas hubo temor en el corazón de Abraham, porque pensó que en una actitud de rebelión y de venganza, estas confederaciones podían volver a unirse y atacar la tienda, el campamento de Abraham. Y ahí Dios se aparece en el capítulo 15 cuando le dice, no temas, yo soy tu escudo. Así que en la situación de inseguridad, podemos decirlo así, ¿tenés problemas de los reveses económicos, mi querido hermano? ¿Tenés problemas de que estalle todo en Medio Oriente? ¿Tenés problemas hasta qué punto y medida de consecuencias traerá esta pandemia? No temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu galardonador, pero quiero que entiendas algo. Yo soy el Elión, el Dios Altísimo, que gobierna sobre los cielos y que al mismo tiempo controlo todas las cosas. He dado el caso de Abimelech. Para parar la incredulidad de Abraham, intervino en sueño, en una noche de sueño, hablando a un rey pagano para cuidar su propósito, que era la simiente que iba a venir de Sara. Paréntesis. Mi querida hermana, mi querido hermano, ¿piensas que Dios tiene un propósito en tu vida y en la mía? Seguro que sí, la Biblia lo declara. El primer propósito es ser semejantes a Cristo, porque a imagen y semejanza fuimos creados. Dios te ha dado talentos y dones, te ha dado un lugar de servicio en el cuerpo de Cristo, un lugar de servicio en tu hogar. Ahí estoy viendo en mi pantalla a María Victoria, ¿no? Vamos a separar a María Emilia un ratito y pienso en Joaquín. Ay, abuela, qué privilegio que tenés de ser una influencia santa en la vida de Joaquín. Porque en la Escritura lo encuentro, si no preguntarle a Timoteo, de Eunice y Loida. Hay un plan, hay un propósito. Y no se trata de lo grande que yo pueda hacer, sino de hacer lo que debo. Si vos, por ejemplo, tomás la historia a través de capítulos, la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, la vida de Isaac bíblicamente en riqueza literaria, en el sentido de la Biblia, es la más pobre y la más minúscula, pero es el eslabón de la promesa, es el hijo de la promesa. No es lo grande, no es la cantidad, vivimos equivocados. Es hacer lo que Dios quiere que haga. Y en el lugar, en el eslabón de la cadena de Dios, cumplir lo que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros. Así que si hay problemas a tu alrededor, hay crisis, conflictos, no temas, el Elión está contigo. El Elión, el Dios Altísimo. En Génesis capítulo 15, verso 2, hay una confesión y hay un reconocimiento ante la revelación de Dios. Y dice, y respondió Abraham, Señor Jehová. ¡Wow! Este Dios que se acerca a mí con propósitos redentivos, Abraham lo llama Señor. ¿Sabe lo que está diciendo? Tú eres mi amo. ¿Cuál fue la denuncia del Señor Jesucristo a los líderes religiosos de su época? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, amo, amo, y no hacéis lo que yo os pido? Es estudiar la palabra Señor y confesar que Jesús es nuestro Señor. No tiene que ser una habladuría barata, una expresión religiosa. Cuando yo digo que el Señor Jesucristo es mi Señor, y ese es nuestro problema, porque es poner mi voluntad en sumisión a la suya, estoy reconociendo lo que Él es, su autoridad, su investidura. Yo soy su súbdito, soy su siervo. Él es el amo sobre todos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Estoy citando Apocalipsis capítulo 1, verso 5 en adelante.
ante la revelación de Dios como el escudo, y le dice, no temas. Abraham dice, Señor Jehová, tú eres mi amo, estoy dispuesto a obedecerte. Él es el Adonai. Y uno llega a un conflicto familiar en la tienda, en las tiendas de Abraham. Y vas a Génesis capítulo 16, versículo 13. Después del nacimiento de Ismael y de los problemas que hay, Agar se va, y ahí en el versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí el que me ve? Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Te acordás el problema, la primera huida, cuando estaba fugitiva Agar? Y esto me hace pensar una cosa, ¿no? Había problemas, había discordias, discusiones, competencias entre Agar y Sara, como consecuencia de querer tomar atajos, ¿no? Y esto me hace ver que en las encrucijadas de la vida diaria del hogar, ahí está el Dios que ve todas las cosas y sobre todo todas las necesidades. Y Dios va a aparecer a Agar y le va a mandar que vuelva nuevamente con su señora, que se someta, porque el hijo que ella iba a tener, de ese hijo Dios iba a ser una gran nación. Así que el Dios que ve es el Dios para la vida diaria del hogar. Él conoce tu levantarte, tu acostarte, Él conoce tu cansancio, tus lágrimas, tus frustraciones. Él interviene. Y en la sequedad de nuestra vida Él pone un pozo para que podamos beber agua fresca de su palabra, que mitiguen la sed de nuestro corazón. El Dios que ve todas las cosas. ¡Wow! Este nombre redentivo, no Jehová. Es el Dios altísimo que gobierna. Es el Señor donde todo está sujeto a Él. Es el que ve mis necesidades en el hogar, aún en los problemas. Y vos llegás a Génesis 17, verso 1, y esto es espectacular. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Vamos a ver, el Dios, el fuerte, el Elohim, el todopoderoso. Esta palabra indica fuerza, poder, omnipotencia. Él es el Shaddai. Él es el Dios omnipotente en generosidades, omnipotente en poder, en lo cual no hay nada imposible. Es este Shaddai que permite que seamos probados y experimentados y a veces afligidos, pero después enriquecernos para que al vaciarnos de nosotros mismos podamos ser llenos de su poder. Él es el Shaddai, el que nos alimenta. Algunos sostienen que el concepto de esta palabra es ese momento de intimidad cuando una madre amamanta a su bebé, esa aproximación, ese alimento, ese amor, esa comunicación única. Acordate, ¿no? El pacto, comunión, compañerismo y compromiso. El Shaddai, el Todopoderoso. Nos hace bien, familia, recordar los nombres de Dios. Porque tu fe y la mía va a estar determinada a medida que vayamos conociendo y creciendo en este Dios. Yo me pregunto, ¿en cuántos lugares se está enseñando la doctrina de los nombres de Dios? Hoy hay mucha cháchara y poca Biblia, mis queridos, y querés conocer a Dios, conoce tu Biblia.
Tenemos que inclinarnos ante el Señor de la Biblia, el Adonai. Es el Jehová de la Biblia, es el Altísimo, el que me ve en la vida diaria y conoce todas mis necesidades. Y ante mi necesidad me dice, yo soy el Todopoderoso. Y vos seguís avanzando y en 18:25 vas a encontrar otra definición otra declaración de lo que Dios es. En Génesis 18:25 dice, lejos de ti, lejos de ti el hacerte tal que hagas morir al justo como el impío en la oración, en la intercesión. Y dice, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, no de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallaren en Sodoma y 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. En ese diálogo, en esa intercesión de Abraham, porque sabía que en Sodoma estaba su sobrino, está orando, intercediendo y declara que Dios es un Dios justo, no lo cuestiona. ¿Sabes? Esta oración en lo personal me ayudó a orar por la pandemia, en esta pandemia. Tal vez algún legalista pueda decir, bueno, estamos así porque el mundo está totalmente corrompido y está cosechando lo que ha sembrado. Pero cuando uno ora y clama porque hay hermanos queridos, familiares, afectados por esta pandemia, y donde la humanidad, por la justicia de Dios, lo único que merece es condenación, es orar por esos justos, por amor a ellos. Abraham, por amor a Lot, oró por Sodoma y Gomorra para que detuviera su juicio porque era inminente. El Señor se lo había revelado. Y él está intercediendo y hablando humanamente, comercial, regateando, porque él sabía que estaba su sobrino Lot ahí. Y tenemos que aprender a orar por amor a su nombre, por amor a las personas, que Dios tenga misericordia, que Dios tenga gracia, que envíe un ángel si es necesario, pero que Dios los redima, que Dios los salve, porque necesitan del Señor. Es aprender a orar así por aquellos que nos lastiman, que nos dañan y que naturalmente no amamos. Acordate que cuando 400 años estaba el pueblo de Israel esclavo en servidumbre en Egipto, había una línea paralela, 400 años de oportunidad para los amorreos, para que puedan conocer al único Dios verdadero. Y gloria a Dios que hay una muestra de su gracia, que en la genealogía de Jesucristo está Rahab, y Rahab era una amorrea. Porque Dios ama a todos, sin excepción. Solamente que Él espera una respuesta de nuestra parte. Él es el juez justo de toda la tierra. Aparte de eso, Él es el Dios eterno. Él es el Olam. Y ahí en Génesis 21:33 dice la Escritura, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y esto fue después del nacimiento de su hijo, Isaac. Y llamó a Dios, el Dios eterno, el Olam. Es nuestro Dios que no tiene ni principio ni fin. Él es eterno. Cuando pienso en este título de Dios, su amor es eterno, su gracia es eterna, su misericordia es eterna, su perdón es eterno, su propósito es eterno. ¿Cómo tratar con nuestra mente finita y limitada de entender este Dios?
Y viene el capítulo máximo que despliega el corazón de Dios de una manera progresiva por lo que él iba a hacer, pero también del corazón tratado de hablar. Porque llega Génesis capítulo 22 cuando Dios le va a pedir su único hijo. Y si es cierto que Isaac tenía 30 años, a posterior de la muerte de Sara, lo único que le quedaba era Isaac. ¿Y te acordás cuál era el problema de Abraham, no? Sus lazos familiares. Salió de Ur de los Caldeos y se llevó a su padre, su parentela, y Lot. Salió de Harán y llevó a Lot. Y lazos familiares eran un impedimento cuando Dios le había dicho, vete de tu tierra y tu parentela. Y acá en este momento es como el punto sublime, es como, no encuentro la palabra para expresar, es el punto máximo, es la expresión de un corazón totalmente rendido, entregado a Dios, sin especulaciones, sin invitación. Acá estoy, Señor. Me pides mi hijo, toma, te lo doy. Creo que esta es la graduación en la vida de Abraham. Porque cuando Dios le cierra los ojos, para mí le da el premio. Es este Dios eterno, amoroso, soberano, todopoderoso, Señor, altísimo, Jehová, cuyos propósitos redentivos tratan en un proceso de años en la vida de este hombre, con un propósito santo, soberano, eterno, transformador, lleno de esperanza, de gracia, de amor y misericordia, de un hombre lleno de virtudes y defectos, que lo transforma en un patrón, en un modelo de fe para vos y para mí. Y me asombra pensar que es eso lo que Dios quiere hacer con tu vida y la mía. Me da esperanza y me da consuelo que todo aquello que aún me limita y me liga, me ata todavía y me está impidiendo a servir a Dios como Él se merece, va a llegar un momento en mi vida que Dios va a permitir la gran graduación para darle toda la gloria, la honra y la adoración de mi corazón como Él se merece. No sé cuál es tu esperanza y tu expectativa del cielo, pero después de ver mis ojos al Salvador, aquel que me amó y me redimió y murió en la cruz por mí, lo que más me va a maravillar en aquella hora es poder sin más problemas con mi naturaleza carnal y pecaminosa. Hasta cuando salió de Harán, 175 años tuvo cuando dejó su peregrinaje por este mundo, pero por 100 años el Señor lo rodeó de revelaciones a través de su nombre. Este Dios eterno que ahora se muestra como sustentador de su fe, pero también como proveedor de sus necesidades. Porque Él es el Dios soberano. Y allí en Génesis 24, 2, 3, dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mis muslos y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El Dios soberano. Me toca terminar, mis queridos, porque la hora avanza y cuando llego a este punto de la vida de Abraham,
que todos conocemos muy bien. Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en esta simiente está involucrado Cristo. ¿Sabes? Cuando uno piensa en la vida de Isaac, es un tipo de Cristo o una representación de Cristo. Cuando vos pones a Isaac y a Cristo frente a frente, ambos fueron hijos de la promesa. Ambos nacieron después de un tiempo de espera. Ambas madres, tanto Sara como María, fueron aseguradas por la omnipotencia de Dios. A ambos le fueron dados sus nombres llenos de significado antes de nacer: Isaac, risa; Jesús, Salvador. Ambos nacimientos ocurrieron a la hora puesta por Dios. Cuando se cumplió el tiempo, Dios visitó a Sara. Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo o la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que vos y yo podamos ser adoptados hijos suyos. Ambos nacimientos fueron milagrosos. Ambos nacimientos fueron acompañados por el gozo del Señor. Yo soy de Abraham. El Cristo de Abraham es el mismo Cristo tuyo, es el mismo Cristo mío. Dios no hace diferencias. Dios no hace acepción de personas. En lo que a mí me queda, solo me resta guardar silencio y pensar que el Dios de Abraham es el mismo y que Dios tiene un plan para mi vida y que en esa carrera o escuela que se llama santificación, Dios quiere llevarme a lo sumo y me va preparando. ¿Para qué? Para que un día Dios cierre mis ojos y me lleve a la patria celestial. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es tu temor? Dios te dice, no temas, yo soy tu escudo. ¿Qué esperas de los hombres? No esperes nada. Él es galardonador de los que lo buscan, porque a Cristo el Señor servimos, porque Él es fiel. Acordate, Dios nos llamó para abrazar una esperanza segura. Y esta esperanza es la que tenemos que compartir con todos aquellos que amamos y que deseamos que conozcan al Salvador. Que Dios les bendiga y que esto pueda ser de bendición, de ánimo, de esperanza, de consuelo, de examinarnos, tratando rectamente el pecado en nuestras vidas, porque lo eterno está por venir, que es una vida con Él por siempre, en la ciudad celestial. Hacia allá vamos, mi querido. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Que Dios les bendiga y gracias por estar cada viernes. Gracias por sus oraciones. Hubo viernes que eran difíciles, con pruebas, con luchas, con carreras, pero Dios cada viernes ha sido fiel en poder dejarme estar con ustedes y juntos, aprender a través de la vida de este hombre que nos da el ejemplo y es un testigo de la vida de una fe que avanza. Dios les bendiga.